una infinidad de necesidad que identifica la población que está ahí, ¿no? Que requiere y también que hay un personal técnico que apoye en esta parte. Y nace la idea de los proyectos. Posterior a la idea de los proyectos, se presentan los proyectos cumpliendo los requisitos para que los agentes voten por la idea del proyecto, ¿no? Para que al final se dé prioridad y se dé, más que todo, se prioriza la mejor idea del proyecto, o sea, se va a dar prioridad, porque no podemos, todos los proyectos no se van a poder, o todas las necesidades no se van a poder solucionar con todos los proyectos, ¿no? Sabemos que van a darse prioridades para que posteriormente ya quede, ¿no? Cuál va a ser el proyecto elegido. Entonces, aquí entramos, al igual que el SNIP, en el SNIP hemos visto el ciclo de proyecto, en el InviérteP entramos también en el ciclo de inversión. En el ciclo de inversión nosotros entramos en la programación, el registro de la idea en el banco de inversión, que es la cartera de inversión, el PMI. Entramos a lo que es la formulación y evaluación. La idea se convierte en un proyecto, esto a través de una ficha o un perfil, dependiendo del monto, para que posterior pase a la ejecución, en donde entra el expediente técnico y la ejecución de la obra, que se ejecuta físicamente el proyecto, y para que posteriormente pase al funcionamiento. El proyecto empieza a operar y en esta etapa nosotros necesitamos la operación y mantenimiento respectivo, ¿verdad? Entonces, estas son las 4 etapas del ciclo de inversión en el InviérteP. ¿Qué es el banco de inversiones? Es la fuente de información para la propuesta del proyecto de inversión. La aplicación informática del banco de inversiones es una herramienta donde las entidades públicas almacenan, actualizan y publican la información más relevante de los proyectos de inversión presentes, formulados, evaluados y ejecutados, por cada una de estas, haciendo posible la interacción informática entre las unidades formuladoras y las unidades ejecutoras de inversión y otros órganos del InviérteP. Entonces, en el banco de inversiones, las entidades públicas alimentan la información para tener una base de datos de proyectos de inversión más grande a nivel nacional, y la información mayormente de acceso público permite hacer múltiples búsquedas, ¿no? Entonces es una recopilación de datos. Hoy en día sabemos que todo está digitalizado. No podemos, anteriormente no era así, ahora todo, la fiscalización está bastante grande, inclusive para la ejecución de proyectos existe varios métodos para verificar los avances de las obras, ¿no? Ustedes han escuchado, por ejemplo, a ver, ya se me fue ahorita de la cabeza, pero hay uno que se tiene que, ¿cómo se llama? A ver, hay una que mensualmente alimenta los avances de las obras, cuánto están avanzando, no sé si se Es el acuerda alguien. Infobras, ingeniera. El Infobras, ahí está, muchas gracias, ¿no? En el Infobras, por ejemplo, que es un sistema, que es como un paquete también, es igual. Eso es una manera de fiscalizar el recurso del Estado, el cual a nosotros hace que nosotros tengamos que alimentar la información de ver qué obras estamos iniciando y cuánto es el avance de las obras mensualmente, con evidencias de fotografías inclusive y algunas partes de información. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que quiere? Hoy en día se ha visto, por ejemplo, muchas entidades que han tenido obras fantasmas, las cuales han hecho que se haga, que lleguemos hasta este punto, ¿no? ¿Por qué? Porque hacían obras que nunca han existido. Y hoy y existe eso, ¿no? Carreteras que en documentos ha habido, que se han pagado, pero que si tú vas al lugar y haces una inspección, nunca había existido una carretera. Entonces, ahí ha habido una malversación de fondo y definitivamente ha recaído ya una responsabilidad hacia las personas, ¿no? Hacia los quienes han estado involucrados. Entonces, de esa forma,
nos están fiscalizando, y esto es una manera también de poder tener una base de datos a través de todos nuestros proyectos que estamos llevando a nivel mensual o a nivel anual en este caso, ¿no? A través de la propuesta de los proyectos. ¿Qué información se requiere para presentar un proyecto y cómo generarla? ¿Cuál es el problema? Todo nace en base al problema. Yo siempre digo, y a veces tengo mis clases presenciales, ¿no? Conversando con los chicos, digo, nosotros somos ingenieros y hemos venido a dar solución, no a generar problemas. Recuerden eso, somos ingeniosos y tenemos que dar solución, porque los problemas son los que vamos a encontrar nosotros ahí afuera. Entonces ahí los problemas van a estar, ¿no? Entonces tenemos que nosotros poder identificar cuáles son esos problemas, cuáles son esas necesidades. Por ejemplo, el problema es aquella situación negativa que se ha corroborado o determinado en base a un trabajo técnico o evidencias que afecta a toda la población o una parte de ella dentro del área de influencia del proyecto, ¿no? Por ejemplo, inadecuado acceso a los servicios de participación social integral y atención de víctimas de violencia para mujeres y menores en el distrito de Breña. Esto es un ejemplo nada más, ¿no? Tienen que identificar el problema en el área de influencia. ¿Cuál sería la propuesta de solución? La propuesta de solución de la idea del proyecto describe detallado y debe dar solución al problema de forma integral y debe considerar lo siguiente, el objetivo del proyecto, que es la situación positiva opuesta al problema. Jóvenes, ustedes han llevado tesis 1, tesis 2 o lo están llevando. Esto es lo que prácticamente van a ir aplicando ahí. Cuando nosotros queremos hacer nuestra tesis, ¿qué es lo que buscamos? Un problema. Y a eso queremos, sacamos, identificamos el problema. Una vez identificado el problema, buscamos cuáles son los objetivos, qué es lo que quiero con mi proyecto, dar una solución. Algo muy similar es lo que nosotros desarrollamos para hacer nuestros proyectos o nuestros perfiles, ¿no? En este caso dice, el objetivo del proyecto es la situación positiva opuesta al problema. Ejemplo, ¿no? Adecuado acceso. En acá era inadecuado. Acá era adecuado acceso a los servicios de participación social integral y atención de las víctimas de violencia para mujeres y menores del distrito de Breña, ¿no? Se debe hacer la pregunta, ¿qué recursos, infraestructura, equipo, capacitaciones, organizaciones, capacitaciones de gestión, entre otros, se requiere intervenir y cómo intervenirlo para lograr el objetivo? Detallar lo que más se pueda. El área, ¿en dónde está ubicado? El área de influencia. Se debe identificar los distritos y la zona de estos que se ha afectado por las problemáticas y que será beneficiada por la propuesta del área de influencia. Cuando nosotros trabajamos y hacemos proyectos en vías, infraestructura o hacemos proyectos de saneamiento, tenemos que identificar cuál va a ser mi área de influencia. El área de influencia es el lugar a quienes van a beneficiar el proyecto, ¿no? Desde la última casa donde voy a proporcionar el servicio básico, ¿no? Hasta dónde está, cuáles son las colindantes que yo tengo, para poder saber y poder tener el número exacto de beneficiarios. Se recomienda de no contar con herramientas para estimar la superficie utilizando las áreas o sectores mínimos definidos por la misma municipalidad distrital que de modo que conozca su población y características. ¿A quién afecta? A la población que reside en el área de influencia, claro, y que se va afectada por la problemática y que será beneficiada por la propuesta, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, se debe tener identificado grupos vulnerables que integran esta población, personas con discapacidad, mujeres, niños, jóvenes, ancianos. Se debe estimar según los datos oficiales recientes del INEI o de las municipalidades distritales, ¿no? Entonces, miren, yo aquí voy a hacer un pause y voy a comentarles algo. Cuando hacemos un proyecto de saneamiento, básicamente, nosotros calculamos la población futura, ¿no?
calculamos para poder proyectarnos la infraestructura. ¿Qué pasa si esa población futura de la cual tú te proyectas para un proyecto de saneamiento es negativo? A ver, sí me están entendiendo, ¿no? ¿Verdad? No lleva abastecimientos de agua, así que, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué haríamos con ese proyecto? Pero hay necesidad en ese lugar. Ese proyecto o ese distrito o esa comunidad no tiene servicio básico, tienes que hacer. Pero tú te proyectas, porque cuando hacemos proyectos de saneamiento siempre nos proyectamos a futuro, calculamos la población futura, ¿no? Y nos sale negativo. ¿Cuál será la Ingeniero, causa que se...? Sí. este, una consulta, no más que la respuesta. En el tema de saneamiento, por ejemplo, se supone, ¿no? Que se hace, como usted dice, ¿no? Un proyecto a futuro, pero eso es dependiendo de repente, ¿no? De qué cantidad de población va a habitar ahí, ¿no? Tendría que ser un sondeo para eso, ¿no? Porque para poder hacer el expediente o el proyecto, lo primero que te pides, pues, ¿no? La cantidad de beneficiarios que va a haber, ¿no? Y de acuerdo a eso, lo elaboran, ¿no? Como usted dice. Ahora, si en caso de que no se cumpliera, eh, prácticamente el proyecto mm, no se daría, ¿no? Porque en realidad, pues, no llegaría a cubrir, ¿no? A la cantidad de beneficiarios que se pueda dar en el futuro. Muy bien, muchas gracias. Pero ¿cuál es el objetivo, por ejemplo, de la ley? ¿Qué es lo que, o sea, por ejemplo, cuál es el objetivo mayormente que se ha propuesto en obras de saneamiento? Cerrar brechas. Y cerrar brechas es que puedas a todos proporcionar el servicio básico, pero ese lugar o esa comunidad que tú tienes, por ejemplo, tiene negativo, pero sí hay población. O sea, ¿no podrías cerrar tus brechas ahí? ¿No les podrías dar el proyecto? ¿O buscaría Sí, alternativas? ¿se me escucha, ingeniero? Sí, sí. Si hay población, obviamente se tiene que hacer el proyecto, ya sea por la población que tal vez no crezca, pero se considera una tasa de crecimiento cero, por decir, ¿no? Ah, ya. Muy bien, ¿no? Entonces, ¿y cuál es el objetivo de eso? Justamente era cerrar la brecha, o sea, tener que dotar o proporcionar el servicio básico al 100%. Lo que quieren ellos es como todos los proyectos. ¿Qué quiere? ¿Cuál es el objetivo, por ejemplo, del gobierno? El objetivo del gobierno es disminuir la pobreza, ¿no? Uno de los objetivos que quieren. Los recursos económicos, nosotros somos un país rico, jóvenes. Tenemos dinero, sabemos que los municipios tienen presupuestos, están inclusive, se revierten los presupuestos, ¿no? Entonces no decimos que no hay, sí hay. El problema es incapacidad de gasto, ¿no? Entonces aquí queremos proporcionar a los servicios básicos y cerrar brechas, que es lo que queremos con nuestros proyectos, sí, lo proporcionamos y lo que hacemos es que sí a esa población probablemente ya no tengamos que proyectarnos, calculamos una proyección futura, pero el rango lo colocamos en cero y la proyección, porque esa proyección me va a ayudar a hacer los cálculos para yo plantear las infraestructuras. Por ejemplo, yo sé cuántos años de vida tiene una captación, un reservorio, ¿no? Según el Reglamento Nacional de Edificaciones me establece la vida útil, ¿no? Entonces yo minimizaré pues eso y al minimizar eso va a reducir mi presupuesto, pero sí tendría que proporcionarle lo que son los servicios básicos a esa comunidad, ¿no? Entonces hay que verlo desde varios enfoques, hay que tratar de ver, y en verdad es esto de cerrar brechas hasta la fecha está, el departamento de Puno son uno de los departamentos que más ha hecho proyectos de saneamiento, que más quiere, que más necesidad tiene y que más quiere tratar de dar este servicio hacia su población, ¿no? Hoy en día se ha visto eso, pero lamentablemente así como ha
ha habido proyectos que se han financiado. Hay una gran cantidad de proyectos que hoy están paralizados también, ¿no? Entonces, hay problemas, bastantes problemas, ya esto desde los perfiles, desde las fichas, desde ahí ya nacen esos problemas que hoy en día pues no sé cómo están solucionando, ¿no? Entonces, ¿a quiénes afecta? Al área de influencia. Y hoy en día sabemos que el INEI nos ayuda bastante también para tener datos reales de cuánto es la población, porque nosotros si queremos trabajar en saneamiento, por ejemplo, necesitamos saber la cantidad de beneficiarios que tenemos y tenemos que saber pues la cantidad de población. Y eso nos ayuda a los datos del INEI, ¿no? Que van actualizándose. ¿Cuánto costaría? Una vez identificados los recursos, infraestructura, equipo, capacitaciones, organizaciones, capacidades de gestión, entre otros, que se intervengan, se debe cuantificarlos y valorizarlos económicamente. Para cuantificar se recomienda hacer mediciones aproximadas en superficies o unidades. Para valorizar, costear, se puede tomar como referencia precios de proyectos similares, proyectos que intervengan recursos similares y que no sean muy antiguos. Cuando más parecido sea un proyecto, más reciente es mucho mejor, ¿no? Imagínense, no podemos, acá tenemos un presupuesto o una idea de una propuesta que podemos hacer, acá hay una propuesta que se da, pero más no va a estar las fichas, por ejemplo, las fichas o los perfiles que se hacen, no tienen un presupuesto exacto. Si nosotros, como ingenieros, y haciendo los estudios que hacemos, planos, metrados, hacemos nuestro presupuesto, aún así sacamos un presupuesto, como su nombre dice, es un costo estimado, es un costo aproximado, nada más. No sabemos, no vamos a sacarle a precisión. Entonces, si así nosotros hacemos, como imagínense, cuando los que estén ejecutando las fichas o estén tratando de más o menos identificar cuánto va a ser el costo, ¿no? Por eso es que toman como referencia, son costos referenciales nada más. El costo real se va a tomar en la etapa de ejecución cuando nosotros hagamos el expediente técnico, ¿no? ¿Cómo funcionaría? Se debe identificar los costos asociados a la etapa de funcionamiento, salarios de personal, servicio de insumo, mantenimiento, etc. ¿Y cómo serían cubiertos? Se requiere que el proyecto sea sostenible en el tiempo, para lo cual se debe asegurar que dichos costos estén cubiertos, ¿no? ¿Qué más necesito? Adicionalmente, es importantísimo considerar lo siguiente. Aprovechar la asesoría y acompañamiento por parte de la entidad durante el proceso de los proyectos, especialmente en temas sobre las competencias territoriales y funcionamiento de la entidad, los criterios de elegibilidad o evaluación, sobre todo los excluyentes o cancelatorios, por ejemplo, disponibilidad física legal en los terrenos, ¿no? Y estrategia de presentación de las ideas según los criterios de puntuación, ¿no? Entonces aquí, cuando nosotros vayamos y hagamos nuestros proyectos, siempre tengamos que tener en cuenta que tenemos que ir a la zona, verificar. Nosotros, bueno, aquí en nuestro departamento, incluso de nuestro departamento de Puno, de repente acá hay también de Arequipa, pero en el departamento de Puno también tenemos nuestra zona alta, que están por los 5.000 metros, nuestra zona media, que estamos por los 3.800, y nuestra zona baja, que es la selva, que estamos por los 500, ¿no? Más o menos que es la selva. Entonces tenemos diferentes tipos de topografías, diferentes tipos de contexto. Entonces, cuando vayamos a hacer nuestros proyectos, necesariamente va a ser un poquito, tenemos que ir con asesoramiento de parte de las personas que trabajan allá o que son de la zona, que les puedan ayudar también, ¿no? Para hacer justamente esta parte de lo que es inicial, diagnóstico, ¿no? Muy bien, entonces con eso hemos visto lo que es la parte del invierte, hemos visto lo que es la parte del SNIP, que anteriormente se tenía, y lo que es el invierte, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta quizá? ¿Preguntas?
¿Está bien, no? ¿Está claro? Todo claro, entiendo. Bueno, vamos a continuar. En esta parte, por ejemplo, yo les decía, nosotros vamos a tener opiniones. Hablo de opiniones porque en la ley de contrataciones, la OCE emite bastantes opiniones, porque hay bastantes vacíos en el reglamento de contrataciones del Estado. También hay directivas, ¿no? Hay un reglamento y una ley, pero sobre las opiniones, las directivas y el reglamento prevalece la ley. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es la ley o lo que es el reglamento, ¿no? En esta parte, nosotros les había mostrado lo que es el reglamento del decreto legislativo 1252, decreto legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y de Gestión de Inversiones. Si yo me intereso un poco más en el tema, de repente lo puedo ir revisando todo esto y lo puedo ir aplicando. Aquí vamos a ver cuál es el objetivo y los acrónimos. En este caso, sería cuáles son la simbología de lo que nosotros podemos ir familiarizando. Por ejemplo, el OPMI, que es la Oficina de Programación Multianual de Inversiones. El PMI, que es Programación Multianual de Inversiones, son las siglas que usualmente para los proyectos son los que más utilizamos. Y podemos ver algunas definiciones, ¿no? De algunos conceptos. Y aquí vamos a entrar. Esta ley, este reglamento de la ley 1252 ha sido aprobado el 18, si no me equivoco, ha sido aprobado el del 2018, con Decreto Supremo 284 del 2018. Miren, ¿cuánto tiempo atrás? Casi 3, 4 años atrás. Pero justamente este reglamento ha tenido varias modificaciones y es la que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son esas modificaciones que vamos a ir viendo? Por ejemplo, aquí vemos modificación del reglamento del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. ¿Cuál es la capacidad? Bueno, presentar a los operadores, quienes son los que los 3 niveles de gobierno, las modificaciones del reglamento que nos dan. El objetivo del presente reglamento tiene como objetivo establecer las disposiciones reglamentarias para la aplicación del Decreto Legislativo 1252, el decreto legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Y aquí vemos algunos cambios que se han hecho. Por ejemplo, en las definiciones nos dice, para efecto del Decreto Legislativo 1252 del presente reglamento se aplican las siguientes definiciones. Acá hablamos, por ejemplo, de brecha, ¿no? Hemos hablado de cierre de brechas. Brecha dice que es la diferencia entre la oferta disponible optimizada de infraestructura, lo cual incluye la infraestructura natural y o acceso a servicios y a la demanda a una fecha determinada y al ámbito geográfico determinado, puede ser expresado en términos de cantidad o calidad. ¿Cuál ha sido la modificación o la modificatoria de esto? Ha sido esto. ¿Qué dice acá? Dice, ¿se ha incrementado o se ha disminuido? ¿Qué creen ustedes? A ver, hacemos la comparación. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Hasta dónde está? A ver, servicios y la demanda. Acá dice a una fecha determinada, ¿no? En el ámbito. A ver, ¿qué dice? De servicios en un ámbito geográfico. ¿Cuál es la S? ¿Se ha incrementado o se ha disminuido? A ver, son conceptos nada más, son definiciones.
¿Se ha incrementado o se ha disminuido? ¿O se ha modificado? A ver, Se ha reducido, ingeniera, pero tiene el mismo sentido, ¿no? Han claro, reducido pero en la literatura, pero indica lo mismo. claro, ¿no? Pero nosotros debemos trabajar en base a lo que, ¿cuál será el objetivo? Yo siempre me pregunto, a veces cuando hago esta comparación, miren, estamos hablando de lo que es, ahorita estamos hablando de perfiles, fichas. Yo trabajaba con lo que es la ley de contrataciones, el reglamento, y en el reglamento también hay una serie de modificaciones. ¿Cuál será el objetivo de hacer? Porque, como dijo su compañero, el contexto es el mismo. Si tú lo lees, como que trata de dar una misma o un mismo concepto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está modificando? ¿Cuál es la esencia de todo esto? Entonces, ¿por qué se ha hecho tanta modificación? ¿Cuál podrá ser? Claro, nosotros no estamos dentro de la especialidad, pero a ver, tratemos de analizar esta parte. A ver, miren, en la segunda acá dice, en la segunda dice el concepto técnico. En el concepto técnico nos dice lograr la meta de producto, debe permitir lograr el cierre de brechas identificadas y priorizar, ¿no? Entonces acá el cierre de brechas, acá solamente habla de brechas, o sea, hay cosas que se incrementan, cosas que se salen, cosas que de una u otra manera se disminuyen, aumentan y no es mucho porque el contexto o el concepto está dado, sino solamente son cosas pequeñas, modificaciones con las que hoy en día nosotros vamos a trabajar, porque estas modificaciones también ya ha salido el nuevo reglamento también con estas modificaciones con las que nosotros debemos trabajar. ¿Y en base a qué nos ayuda estas modificaciones? Pues en la elaboración de nuestros perfiles, elaboración de nuestras fichas. Esto es lo que nos ayuda si en caso tuviéramos algún inconveniente, ¿no? Entonces es nuestra base legal lo que vamos a ir viendo. Entonces, para eso, ustedes van a ir y van a revisar y van a ver el análisis y van a identificar cuál de ellos les agrada, cuál de ellos les parece, porque hay varias modificaciones. Ustedes miren, hay varias modificaciones que se han dado en diferentes artículos, ¿no? Hay varios incisos diferentes y cuál creen ustedes que les pareció, no les pareció. Y la siguiente clase la vamos a ir debatiendo justamente esto. ¿Y por qué se hizo? ¿Por qué? Porque en realidad esto la aplican ustedes si es que están haciendo proyectos, si están haciendo sus fichas, ¿no? Que están dentro del ámbito dentro de ese ámbito. Entonces ahora estamos conociendo, nosotros estamos aprendiendo, estamos más o menos a aplicar todo lo que dice la ley, el reglamento, la directiva, es un poco difícil porque no estamos en ese ámbito, pero sí debemos de conocer. Y de eso se trata, ¿ya? Muy bien. Entonces, eso les dejo para que ustedes lo puedan ir viendo, lo puedan ir analizando. Quiero aclarar una cosita más. A ver, aquí en el chat, si no me equivoco, les he colocado, no los he mandado. Tengo, a ver, un momentito. Ya, ese es el código para entrar a lo que es la clase de Classroom, ¿ya? Entonces, todos, para tener el material, pueden ingresar con el código y pueden descargar lo que son los PPTs que están ahí, que es de ciclo de proyectos, está el reglamento y las modificaciones de reglamento, las cuales ustedes van a analizar, y uno de ellos, al azar, la siguiente clase le voy a preguntar y me va a decir cuál de ellos. Solamente quiero que realicen uno, nada más. ¿Cuál de ellos les parece? ¿Cuál creen ustedes que ha sido la modificatoria? Uno de ellos nada más.
son varios, ¿no? Entonces lo vamos a hacer al azar. Este es el código de acceso para que puedan ustedes. Vamos a trabajar, vuelvo a recalcar, con la plataforma Classroom y los trabajos, evaluaciones, los recursos, todo va a estar en la plataforma Classroom, así que pueden ingresar con este código. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta? En otros momentos pueden ingresar, ya está el material ahí, lo pueden descargar y lo pueden ir revisando también. Sí, todo claro, ingeniero. Ok, muchas gracias. A ver, ¿alguna otra duda más? Entonces, les dejo ahí el código para que ustedes puedan ingresar ya y bajar los recursos también, porque nos tenemos que retroalimentar, lo tenemos que ir estudiando y también tenemos con ustedes el día viernes, tenemos lo que son las exposiciones de los artículos, seamos puntuales también, leamos lo que nos ha tocado y de qué se trata, porque lo van a tener que exponer, menos de 5 minutos, ¿no? Cada uno y viendo qué es, de qué se trata, pero para eso tengo que haberlo leído y tengo que haberlo entendido, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Entonces, si no Ingeniero, hay más, una, sí, una sí. preguntita, ingeniero. Yo no tengo, ingeniero, el artículo que me tocó para exponer, ingeniero. ¿Por qué no te tocó? Es que he asistido un poquito tarde a clase, ingeniero, y de repente no estoy al día, ¿no? Con el curso, ingeniero. Ya, pues tendrás que esperarte nomás entonces, porque yo ya repartí ya los artículos, ¿no? En todo caso esperarás y para posteriormente vamos a tener, porque eso van a irse acumulando. Ya te asignaré de repente algo o de repente vas a estar al tanto o en todo caso te llamaré en alguna de tus participaciones o para la siguiente clase, de repente, no, perdón, en el curso va a haber algunos trabajitos que yo les voy a decir a los que no han estado y se les va a asignar, pero todos vamos a participar porque ahí van a tener una participación, ¿ya? Ingeniera, disculpe, ¿qué compañero dijo que le faltaba? Anderson, creo. Coaquel Canderson. ¿Qué estás en la lista, compañero? Tocó el artículo 1 y 3. Y encima te toca el 1 y 3 años. Ya, compañero, muchas gracias. Algunos estamos premiados, tenemos 10, 12 artículos. Sí, por eso les digo, pues se miden jóvenes. Yo le he tomado a la lista, así, a la lista. Yo sé que a unos les ha tocado 3, otros les ha tocado 5, pero no es mucho. Y otra de las cosas es que nosotros debemos familiarizarnos en leer. Si ustedes se han dado cuenta, todo es normativo, todo es leyes, ¿no? Y poder saber todo es un poquito para, ¿no? Es un poquito que yo no soy un erudito de poder saber todo, no, pero lo que sí es tener conceptos básicos de qué se trata de manera general, ¿no? Entonces, quienes me imagino que a los que les ha tocado poquito se van a explayar, ¿no? Entonces, yo también igual voy a estar aquí revisando, viendo, de todas maneras, ¿no? Y espero su participación de todos, ¿no? Entonces, son cuestiones como les digo, así les ha tocado, es en orden de lista. No, yo no he podido, no he podido elegir. Es más, o sea, y he tratado de hacerlo más equitativo también. No es mucho tampoco, así que no nos quejemos. Así que, nada, solamente prepararnos nada más, ¿ya? Muy bien, jóvenes, entonces, ¿alguna duda más? ¿Preguntas? Ingeniero, buenas noches. Disculpe que le interrumpa. Recién me estoy uniendo. Soy alumno de cargo y acabo de salir de un curso y recién acabo de ingresar. No sé si me podría poner al tanto, por favor. Eh, bueno, bueno, hemos hecho la clase, les estoy entregando un código, está en el chat, y que estamos trabajando nosotros con la plataforma Classroom y con ese código y con su correo institucional pueden tener acceso a los recursos porque vamos a trabajar con esa plataforma. ¿Ya? Entonces ahí vamos a estar, ahí está lo que hemos ido avanzando, el ciclo de proyecto, hemos avanzado lo que es anteriormente, el año 2000-2002 era el CIAB,
o no, perdón, era el SNIP, ahora es el InvierteP, ¿no? A partir del 2007 entra en vigencia con el decreto legislativo 1252 y su reglamento. Hemos estado viendo nos hemos quedado en ver la modificación del reglamento. Ha habido varios artículos que se han ido modificando y cada uno va a ver, pues, o sea, hagan una retroalimentación ahí de los artículos, qué artículos son los que se han ido modificando. Y cómo, ustedes han visto, la esencia es la misma, sino que a veces se han incrementado letras, se han disminuido, pero tiene que tener un significado. Y hay algo que siempre trato de que todos comprendamos, es que la normativa está. Cuando nosotros, por ejemplo, leemos la ley de contrataciones, está. Yo puedo lo compro, lo bajo de internet, pero ¿dónde está la esencia en cuanto a las normas? Es que lo puedas interpretar. Interpreta lo que estás leyendo. Ahí está la esencia. ¿Por qué? Porque el artículo está, pero ¿cómo lo interpretas tú? ¿Cómo lo entiendes tú? Entonces, de eso se trata, ¿no? Muchas veces, mucha gente, pues, a veces desconoce algunos términos, los cuales no le facilitan comprender con exactitud de qué se trata. Entonces, para eso es que uno tiene que ir preparándose, ¿ya? Entonces, para uno eso tiene que estar. Entonces, tratemos de verlo por ese lado siempre, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Entonces, con eso estamos casi ya terminando nuestra clasecita, por favor. Que tengan muy buenas noches. Nos vemos el día viernes, ¿sí? Tenemos viernes con el otro curso, ¿no? Entonces, el día viernes nos vemos, ¿sí? Prepárense. Hasta el día viernes, jóvenes. Que tengan buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniera.